Amigos de Exmonitores, les saluda José Luis Reyes. Gracias por seguirnos en nuestras diferentes redes sociales como @exmonitores, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Nos pueden seguir y enterarse del acontecer más importante en el país. Como ustedes saben, hace unos días el presidente de la República anunció la adquisición de la refinería Deer Park, ubicada un poquito al este de la ciudad de Houston, Texas, muy cerca de la costa del Golfo de México. Esta operación implica aproximadamente 596 millones de dólares que va a gastar Petróleos Mexicanos. El presidente de la República anunció que esta medida le permitirá a México ser autosuficiente junto con la refinería de Dos Bocas en gasolina para dentro de X tiempo. Sin embargo, esta operación es tan sencilla como se anunció. Este proceso será tan automático. ¿Qué implica todo esto? Para ello vamos a platicar con el licenciado David Rosales. Él es gerente de energía en Urban Corporate. Licenciado Rosales, muchas gracias por aceptar nuestra llamada. Al contrario, Pepe, gracias a ti. Es un gusto estar contigo y con tu auditorio. Y explíquenos, licenciado, ¿es tan automático? Usted ya lo ha mencionado en algunas entrevistas, en algunas redes sociales. No es un proceso tan sencillo como se parece. Tienen que ocurrir diferentes pasos antes de que Deer Park comience a generar gasolinas. Más bien para que se concrete la entrega y que Pemex sea el único operador. La refinería para empezar con ella. Exacto. La refinería está operando. Es un proyecto que se desarrolló desde 1993 en una aventura conjunta de Shell con Pemex y que tiene todos estos años ya en operación, desde el 95 que inicia con el primer barril que procesa, en la cual se da tratamiento a aproximadamente 390,000 barriles de petróleo diario para la producción de cierta cantidad de combustibles distintos, combustibles como gasolina, diésel, turbocina, por supuesto que produce también algo de combustóleo y otros productos. Y esta es una refinería que en el momento pues abastece en particular al mercado de Texas. Es poco frecuente que su producción llegue hasta territorio nacional y ya está operando y bueno, no va a dejar de operar ni un momento de aquí a que se concrete la operación de venta con Pemex con esta oferta no solicitada, que por cierto hemos oído hablar frecuentemente de este monto de 596 millones de dólares, pero bueno, hay que considerar que además de esto habrá que pagar también todo el producto que se ubique en el interior de las instalaciones el día de la transacción. El crudo que está ahí adentro hay que pagarlo, los productos terminados que estén ahí en proceso de salida habrá que comprarlos también, la mitad ya pertenecen a Pemex, por supuesto, y al mismo tiempo es necesario pagar la deuda que tiene la refinería. Como cualquier otro proyecto, pues contrajo deuda y esta pues viene como parte de las obligaciones a las que se compromete Pemex a atender. Ya éramos dueños como país, ya Pemex es el propietario del 50% de la refinería. Lo que está ocurriendo es comprar el 50% restante. Ahora bien, ¿a cuánto asciende la deuda que tiene Deer Park, licenciado? Aproximadamente. Sí, mira, la deuda está en distintos esquemas. Pero bueno, la deuda tiene aproximadamente otros 980 millones de dólares de deuda, de la cual, insisto, pues ya la mitad era responsabilidad de Pemex. En realidad, pues toda la refinería tiene una deuda de 980 millones de dólares aproximadamente. Ahora, tengo entendido que las autoridades de Estados Unidos imponen regulaciones muy estrictas a este tipo de instalaciones en materia ambiental. Tengo entendido, y usted me lo habrá de corroborar, que incluso Shell estaba considerando, quizá en el mediano o largo plazo, pues cerrar las operaciones de Deer Park, precisamente porque no se ajusta o requeriría una inversión muy cuantiosa poder cumplir con los estándares que requieren las autoridades de los Estados Unidos, sobre todo en materia de generación de contaminantes. Son dos temas distintos. El de la regulación de Estados Unidos se cumple al momento y se seguiría cumpliendo. Para seguirlo cumpliendo en el futuro hay que invertir.
y la refinería ha venido invirtiendo cotidianamente desde que se construye. Vaya, ha habido, no solo es un asunto de darle mantenimiento, se ha invertido en la refinería una cantidad importante de millones de dólares en los últimos años que han salido de sus propias utilidades. La refinería no ha vuelto a pedir a sus socios propietarios nueva inversión, sino que con la reinversión de sus propias utilidades, pues se han tenido la modernización de equipos, el mantenimiento y las instalaciones nuevas que le permiten estar, pues la verdad creo yo, en un estado bueno, a secas, bueno. Ahora bien, adicionalmente entonces, para que se siga manteniendo en cumplimiento a la regulación americana, pues se necesitará seguir invirtiendo, porque en México las refinerías no han estado a la altura del estándar internacional por falta de mantenimiento, como ya es bien conocido. Deer Park no tiene ese problema, pero para mantenerlo así, pues requerirá inversión. Y las inversiones normalmente salen pues de las utilidades de los proyectos. Ocasionalmente vuelves a pedirle lana a tus socios. Sí, todos los que hayan sido emprendedores en la vida sabrán que llegan ocasiones en las que un proyecto quiere crecer y no le alcanza con su propio capital, y hay veces que sí le alcanza con su propio capital. Eso es normal. El segundo tema no es por regulación americana, es por una toma de decisiones internas del propio grupo Shell. Esta empresa anglo-holandesa tiene la misión de reducir su impacto de huella de efecto invernadero, y eso lo puede hacer de generación de gases de efecto invernadero y huella de carbono, etcétera, a través de varios mecanismos. Uno de ellos puede ser la desinversión de activos contaminantes para una inversión en más activos de tecnología limpia. Y en ese sentido, conforme a la toma de decisiones interna de la empresa, Shell ha considerado la venta de activos que están en este sector, de los que generan huella de carbono, de los que crean contaminación, para poder entrar a los que en términos generales se considera al revés, que capturen carbono, que provoquen una mejora ambiental, o bien simple y sencillamente que produzcan energía sin entrar en este tipo de generación tan grande de contaminación, como pueden ser proyectos eólicos en el Mar del Norte, proyectos solares en distintas partes del mundo, etcétera, etcétera. A ese respecto, muy interesante, licenciado. Una refinería de petróleo, por los propios procesos, es capaz de reducir de tal manera sus emisiones que quede dentro de un rango aceptable, o técnicamente no se puede por la misma naturaleza de sus operaciones, por la misma naturaleza de los materiales con los que trabaja. Una refinería contamina y lo va a seguir haciendo, y el producto que hace seguirá contaminando. Que sea razonable, que sea eficiente, que cumpla con los estándares adecuados, eso es alcanzable. Pero la naturaleza del propio producto pues significa la emisión de gases. De la misma manera que una estufa de gas pues siempre va a estar produciendo CO2. De la misma manera que un automóvil de gasolina, por más que lo afinemos, pues va a seguir siendo un ente contaminante. Ahora bien, con adecuado mantenimiento, y en su caso para una instalación como una refinería, la modernización paulatina con distintas nuevos componentes y coquizadoras, pues puede ser cada vez más eficiente para que su producto cumpla con los estándares. Ahora bien, la refinería contamina y luego el producto que sale de la refinería vuelve a ser quemado por los clientes de la misma, y por lo tanto es una cadena de valor que produce un impacto al ambiente. ¿Todavía se necesita en el mundo? Sí. No podemos decir que el mundo va a dejar de consumir gasolina en el año 2022 o 2023, no. Pero por supuesto que el planeta de manera clara ya está llegando al punto de máximo consumo de crudo y sus derivados. Que todavía vaya a durar durante algunos años y lustros, décadas, eso es cierto. Y por lo tanto, yo no creo que podamos aseverar que la actividad de refinación deba de ser considerada como una de las
como un efecto necesariamente negativo para la humanidad. Va a seguir siendo necesaria porque lo contrario detendría el crecimiento económico y las necesidades humanas actuales. Sin embargo, la transición energética no consiste en dejar de golpe de consumir o de utilizar crudo y sus derivados, sino de efectivamente transitar hacia un esquema más sustentable y con menor impacto al ambiente y al planeta. Ahora, por otra parte, licenciado, retomando el tema de la transacción que anunció el presidente de la República, para Petróleos Mexicanos resulta rentable poseer el 100% de las acciones de una refinería que, por lo que usted nos señala en estos momentos, tiene una capacidad de refinación de 390,000 barriles diarios de crudo transformado en diferentes productos? Rentable sí, más rentable que otros proyectos es más difícil de saber. Como tal, cuando uno va a evaluar proyectos de inversión, tiene que contrastar distintos elementos. Frecuentemente podemos pensar en qué proyecto me genera una TIR mayor o un mejor valor presente neto o el indicador que se nos ocurra desde el punto de vista financiero. Ahora, para Petróleos Mexicanos, beneficios financieros concretos de largo plazo por ser propietario del 100% de Deer Park no deben de contrastarse necesariamente contra el ser dueño solo del 50% o del 25%, sino contra el costo de oportunidad que tenemos de poder haber invertido como nación los recursos públicos en otra cosa. Existen distintas formas de verlo, incluso en ocasiones yo he llegado a manifestar que considero que el país no debería de seguir siendo propietario de empresas públicas, pero eso probablemente sea objeto de otra discusión. Para Pemex en lo concreto, este proyecto rentable, pues yo creo que debe de hacerse rentable en los siguientes 30 años, particularmente tendremos que estar muy observadores de que así lo sea. Si es más rentable que haber destinado una inversión a un proyecto de energías limpias o no, pues me parece difícil de evaluar con información pertinente y quiero aventurarme a decir que probablemente hubiera traído más beneficios otra inversión. Sin embargo, no necesariamente es un problema. Ahora, beneficios operativos puede tener la empresa por ser propietario del 100% de Deer Park, sí. El crudo maya pesado, que es el que más abunda en México, no es el mejor para alimentar a nuestras 6 refinerías. La dieta, como se llama, el término de alimentar pues me parece cabe, la dieta de las refinerías mexicanas estaría mejor con crudo más ligero. En contraste, Deer Park es una refinería en donde hay muchos elementos todavía por definir, pero uno que sí es válido es decir que está capacitada, tiene instalaciones que pueden recibir crudo pesado en mayor proporción, así opera el día de hoy, y por lo tanto a Pemex le puede convenir que PEP venda su crudo hacia Deer Park. Después, sobre qué hacer con el producto que se vende en Deer Park, que se produce de Deer Park, esa es otra discusión. Puede ser que se venda más proporción de Deer Park hacia el mercado mexicano, pues podría ser. Lo importante es comprender que no podría ser a un precio distinto al del mercado en el que está. La regulación americana y de comercio del mundo pues no te permite estarte vendiendo a ti mismo con precios de descuento. Eso produciría una evasión fiscal. Eso distorsionaría precios y es contrario a muchas regulaciones, no solo fiscales, sino también de comercio exterior. Entonces, Pemex no se va a poder estar vendiendo a descuento a sí mismo de Deer Park hacia Pemex Transformación Industrial para algo adicional. Eso solo distorsionaría los precios del mercado mexicano. Eso ocurriría, licenciado, es decir, México extrae petróleo de los diferentes campos que existen, la mayoría de ellos del tipo maya, que es un crudo muy denso, muy pesado, como se le conoce técnicamente, lo introducen en las cisternas, esas cisternas se van navegando por el Golfo de México, llegan al área de Houston, lo descargan y se somete a todo este proceso de refinación. El resultado, gasolinas, diésel, etcétera, etcétera, y otros productos. Como usted lo señala, Pemex, con el afán de cumplir la promesa presidencial de tener combustibles relativamente accesibles al público, pues vendería gasolina a precios probablemente por debajo del mercado. ¿Esa sería la operación, licenciado?
No, esa última parte no puede. Lo menciono porque se ha salido mucho. Vender crudo hacia Deer Park tiene sentido. Y Deer Park, como no puede tampoco tener subsidios cruzados, pues compraría el crudo mexicano a precio de mercado. ¿Hasta cuánto? Pues hasta su capacidad. Hoy, de hecho, Deer Park no opera al 100%. Varía mucho, pero frecuentemente alrededor del 70%. Podría subir un poco, pero dejémoslo en que la decisión operativa correcta de crudo mexicano y entonces producirlo en la región y venderlo al mejor postor, en la mejor posibilidad de venta que pueda tener. Y si se determina que por un asunto de eficiencia operativa se firme un contrato de largo plazo para que su venta sea hacia México en la mayor proporción, bueno, pues solamente cabe mencionar que el precio va a tener que ser necesariamente a precio de mercado. No puede darse descuento y por lo tanto el precio de la gasolina mexicana no va a tener beneficio ni perjuicio alguno por el hecho de que Pemex fuera dueño del 0, 50 o 100% de Deer Park, o si Pemex comprara más gasolinas. Eso no tendría por qué reflejarse, no va a ocurrir que impacte en el precio de la gasolina en México. Gasolina, diésel, turbocina, combustóleo y otros productos. Ahora bien, quisiera mencionar algo. La refinería está junto a un proyecto petroquímico de Shell que está operando desde hace varios años y seguirá prestándole servicio a este complejo petroquímico como ha venido haciendo hasta ahora y le seguirá entregando productos. Eso no es parte de la transacción y además la conveniencia de tener un cliente afuera de tu barda pues no desaparece. La logística es importante ahorrársela y bueno, pues ese cliente seguirá existiendo. Entonces, si Pemex decide que esa planta se vuelva competitiva y que actúe como actúan en general las empresas petroleras que buscan optimizar sus funciones y generar la mayor cantidad posible de ingresos, Pemex tendría una oportunidad de hacerse de recursos, no necesariamente vendiendo exclusivamente gasolina a precios por debajo del mercado a México. Exacto, no debe, no puede, nunca lo ha hecho, no preveo que lo haga, vender gasolina a México a un precio por debajo del mercado. Deberá de vender a precio de mercado y si de repente encuentra un cliente que sale a un mejor precio que andar vendiéndole a su hermano Pemex TRI, Pemex Transformación Industrial, que es la empresa de Pemex que importa mediante PMI, pues entonces esto deberá de ser así. La refinería hoy es competitiva porque vende a precios de mercado conforme a lo que ocurre en el momento. Es más, muy pocas veces vende hacia México. En materia de gasolina y otros petrolíferos, combustóleo, diésel, ¿qué beneficios le va a traer al consumidor final esta operación si es que existe, licenciado? Al consumidor mexicano, ningún perjuicio, ningún beneficio. Es otra fuente de oferta. La demanda nacional de gasolinas no se abastece con las refinerías actuales, no se alcanza a abastecer al 100% incluso si Deer Park vendiera toda su producción hacia México y no necesariamente va a estar cubierta en el caso de que la refinería, el proyecto de refinación de Dos Bocas quede concluido. México seguirá siendo importador. Así es que no existe necesariamente un beneficio, tampoco hay un perjuicio, es una oferta más. Si el país, si México decidiese invertir en la producción de maíz por la enorme cantidad que se tiene de productores, te diría yo, ¿qué beneficios habría? Pues en realidad ninguno, porque es una oferta más mientras se ejecuten los precios, las transacciones a precio de mercado, que es como tiene que ser, porque la regulación internacional y americana prohibiría un precio de transferencia a precio de subsidio. Es más, Pemex Exploración y Producción le vende crudo a Pemex TRI para sus refinerías y PEP no le hace un descuento a Pemex TRI. Le vende a los precios de transferencia iguales a los que coloca el crudo de exportación. Entonces no tiene sentido que lo haga tampoco para un proyecto en el extranjero donde además ahí hay involucrada una enorme logística. Para el consumidor nacional
no existe un beneficio. Esta es una figura 100% de retórica, que a lo mejor tiene algún sentido político, pero más bien lo que podemos tener es una mayor trazabilidad de dónde viene la producción que se tiene en México. Reducción de transacción que no necesariamente impacta el precio de manera sustantiva. Ahora, lo acaba de mencionar usted y me gustaría que lo ampliara. El hecho de que se concluya la construcción de la refinería Dos Bocas en Tabasco, México, Pemex tiene aparte otras refinerías, Salamanca, Ciudad Madero, Pajaritos, etcétera, Cadereyta. El hecho de terminar de construir Dos Bocas y reconvertir las restantes refinerías ayudaría para el propósito de tener mejores gasolinas más eficientes y de que Pemex, a final de cuentas, sea una empresa rentable? El proyecto de Dos Bocas como tal es insuficiente para que toda la gasolina que se consume en México se produzca en México. Y si consideráramos incluso a Deer Park como si fuera una embajada de México en Houston y entonces fuera México, pues tampoco eso hace suficiente. Falta capacidad. Ahora bien, tú mencionas elementos que me parecen más importantes que el hablar del origen de la gasolina, que son que sean eficientes, que sean de buena calidad y que haya un Pemex rentable. Para mí esos son los objetivos que debemos de perseguir. Que el consumidor mexicano cuente con un producto de buena calidad, sea de producción nacional de Pemex, de producción nacional de un privado que desee poner una refinería en el país, que pueden existir proyectos así, o sea de importación. Y no importa si la importación es de Deer Park o no. El chiste es que en calidad, y la calidad se mide en dos temas: eficiencia, kilómetros por litro, y efectos contaminantes, que sea lo menor posible. Que la calidad de la gasolina en México sea la mejor, ese es un objetivo en sí mismo muy importante. Y el segundo, que Pemex sea rentable. Y la rentabilidad de Pemex pasa por hacer proyectos de inversión razonables, eficientes, pero también requeriría que las reconversiones de las refinerías se hagan de forma tal que la producción de los petrolíferos en estas refinerías mexicanas sea a precios de mercado y que los proyectos de inversión sean razonables, sin sobrecostos, sin asignaciones directas, sino mediante procesos competitivos. Esos son los objetivos que creo que debemos de perseguir como país y en los que tenemos que ser muy observadores, no en el origen, porque estos conceptos de autosuficiencia energética en realidad no son un objetivo en sí mismo y no le aportan nada al consumidor. Que toda la gasolina de México fuera producida por Pemex no le va a representar un beneficio si es con sobrecostos o con mayor contaminación, ni tampoco le va a producir un beneficio si Pemex está siendo menos eficiente que importar gasolinas. Ahora, respecto a la recientemente aprobada ley de hidrocarburos, todo parece indicar que Pemex retoma el control total de la producción de la energía a través de los petrolíferos en toda la cadena de valor que tiene este ambiente que es tan apasionante. ¿Qué pasaría con la competencia? ¿Hace falta la competencia o es necesario volver a los tiempos de una empresa dominante que controla toda una cadena productiva en donde hay posibilidad de que otras empresas participen para que haya competencia, para que haya mejores productos, para que haya más calidad y más eficiencia? Tu pregunta me parece súper interesante, Pepe, porque nos lleva a reflexionar qué es lo que realmente le conviene al mercado mexicano, y a mí me parece que la competencia es exactamente lo que necesitamos. México quiere ser competitivo con China para la producción de productos terminados de venta a Estados Unidos, en el sector automotriz, en el acero, en las cerámicas, etcétera. Queremos precisamente eso, poder competir con China y su mano de obra barata, etcétera. Nuestra logística privilegiada nos permitiría estar en grandes condiciones.
¿Qué se necesita para complementarlo? Pues precisamente un sector energético que abastezca de energía a precios adecuados y competitivos. Y ahí es en donde te diría que lo que más le conviene al país es tener competencia en el sector energético. Competencia mediante la participación de varios agentes. Si el país tiene la decisión de política pública de, además de ser espacio para un sector energético, tener una empresa pública nacional, que son las empresas productivas del Estado, Pemex y CFE, bueno, esa es otra cosa. Pero privilegiarlas por encima de las otras no es necesariamente lo mejor para el país, porque esto puede producir dos efectos. O un incremento en costos para el usuario final si estas empresas no son eficientes, o un gasto de las finanzas públicas en andarlas subsidiando para que den tarifas benéficas a los usuarios. Y además no existe recurso público suficiente para poder contrarrestar un deterioro puntual, como se puede ver en el incremento de apagones en el territorio nacional que ha tenido Comisión Federal de Electricidad, como se puede ver con los problemas recurrentes que se han observado en las refinerías de Pemex, que han tenido incidentes como en Cadereyta, Minatitlán, etcétera, o que nos siguen mostrando unas nubes contaminantes fuera de la normatividad internacional. Entonces, la verdad es que para mí es muy contundente contestarte que lo que le conviene al país es un sector energético competitivo, en donde pueden participar las dos EPEs como una más, siempre que no tengan beneficios particulares. Y esos beneficios están muy bien escritos en el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. Y son uno de los elementos que deberán de ser atendidos y que fueron mencionados en las últimas reuniones que se han tenido, tanto en la trilateral de las Secretarías de Economía como en las cosas mencionadas por la vicepresidenta Harris de Estados Unidos en sus reuniones con Presidencia de la República. El sector energético es uno de los puntos a observar. Así es. Pues, licenciado David Rosales, gerente de energía en Urban Corporate, de veras le apreciamos mucho estos conceptos que nos da y que nos permite conocer de mejor manera lo que implica esta transacción y todo lo que hay en cuanto a que Petróleos Mexicanos pues sea una empresa competitiva. Muchísimas gracias, licenciado, usted muy amable. Muchísimas gracias a ti, Pepe. Un saludo para Monitores Monitor y lo seguimos en todas sus redes. Un saludo. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Buen día.